y lo que siento claramente es un desdoblamiento en donde puedo observarme claramente. Yo vi a Julito por aquel entonces tumbado en esa cama, con el pecho descubierto. Sí que podía ver en el lado izquierdo el logotipo del Hospital de la Paz, en el pijamita. Y yo recuerdo que hubo un momento que yo la verdad sentí como una paz tremenda, pero algo tan especial, que es de eso que dices, no me importaría volverlo a revivir otra vez. O sea, es que no me importaría. Cuando veía un camino ahí abajo precioso y estaba tirando de mí, yo decía, quiero ir por ahí. Y cuando voy a arrancar, en esas décimas de segundo que digo, voy a arrancar, ahí aparece una voz: Luis Miguel, no es tu momento, por favor date la vuelta, no vayas para allá, date la vuelta, no es tu momento. Ahí mismo lo experimentaba así, ¿no? Una sensación profundamente placentera, profundamente agradable, y además con la clara conciencia de estar, fíjate que tampoco sé muy bien decir por qué, ¿no? De estar en el sitio más grato, más positivo y más significativo en el que había estado en mi vida. Estas personas han vivido experiencias cercanas a la muerte, ECMs, en algún momento de sus vidas durante situaciones clínicas muy graves. En este vídeo intentaremos aportar información concreta y útil para el personal sanitario en relación a este fenómeno. Contaremos con la colaboración de varios pacientes y de profesionales que las han tratado en distintos hospitales de España y del extranjero. Abordaremos las ECMs desde un punto de vista clínico y asistencial. No entraremos a interpretar las experiencias, sino a identificarlas y a atenderlas. El profesional, independientemente de sus creencias personales, debe ser capaz de reconocerlas y tratarlas adecuadamente, como con cualquier otra situación clínica. Incluiremos al final las referencias bibliográficas a los artículos y estudios en los que se ha basado el contenido del vídeo. Cubriremos los siguientes aspectos: definición e incidencia, características y fases, papel del profesional sanitario y protocolo de actuación sugerido. Pero antes, escuchemos la descripción de un caso muy completo ocurrido en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y descrito por el profesional que lo atendió. Sí, se trataba de una paciente joven del sexo femenino que tuvo un gravísimo accidente de circulación cerca del hospital. La llevaron al hospital y entonces, al trasladarla de la ambulancia al servicio de urgencias, pues hizo un paro cardiorrespiratorio. Me avisaron enseguida que el día estaba yo de jefe de guardia y el diagnóstico de entrada era de muerte clínica, es decir, la enferma estaba con paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Pusimos rápidamente en marcha, en el servicio de urgencias ya tenemos una sala preparada con todos los mecanismos de reanimación cardiorrespiratoria, se hizo todo el tratamiento, conseguimos recuperarla a los 5 o 6 minutos. El paro estaba provocado por una situación de hipovolemia, de una gran hemorragia interna, lo que llamamos, tenía un hemoperitoneo, que es decir, una colección importante de sangre dentro de la cavidad abdominal por una lesión intraabdominal. Cuando recuperamos a la paciente y tuvimos un mínimo de condiciones hemodinámicas aceptables, la pasamos a quirófano, la intervine, efectivamente tenía un hemoperitoneo de más de 2 litros de sangre y había una lesión de bazo grave y una lesión de hígado grave. La intervino, una esplenectomía, tuve que extirpar el bazo y hacer una hepatectomía, extirpar medio hígado. De esta manera controlamos los focos hemorrágicos. La paciente se recuperó, entonces pasó a cuidados intensivos. Se recuperó de cuidados intensivos, la operaron posteriormente compañeros de trauma, porque tenía también 2 fracturas en las extremidades. Y entonces, ya con mi experiencia sobre las experiencias cercanas a la muerte, pensé, este caso podría ser un caso idóneo. Aparte de esto, pues era una persona que era personal sanitario de nuestro hospital y que nos conocía y tenía conocimientos sanitarios. Y entonces, un día pasando visita, le dije, usted pues tuvo un grave accidente y vino aquí,
y pues la recuperamos y usted durante este intervalo de tiempo que estuvo en el hospital tuvo algún tipo de vivencia o experiencia que saliera de lo normal, y ella contestó, esto es muy habitual, dice, no quiero hablar de este tema. Cuando contestan de esta manera hay que suponer que detrás hay algunas vivencias. Aquel día no comenté más. Y en otra ocasión, siempre solo, es decir, sin público delante, para no estresar a la paciente, pasé por allí y le dije, mire, usted vino en situación tan crítica que hizo un paro cardiorrespiratorio, le hicimos reanimación del paro cardiorrespiratorio y conseguimos, y ella me contestó bruscamente, dice, no es necesario que me cuente nada más porque yo lo vi todo, sé exactamente lo que me pasó. Lo primero que nota la enferma es una salida brusca de su cuerpo, y en una situación elevada observó toda la situación de su cuerpo encima de una camilla y una serie de sanitarios alrededor. Esto le condiciona una gran sensación de sorpresa, no entiende, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Ante esta situación, ella intentó ponerse en contacto con nosotros. Por los medios habituales de comunicación, el habla, fue imposible. Entonces se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue inmensa, porque al intentar tocarme, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que yo no noté absolutamente nada. Perdón que le interrumpa. Esto que ella contó fue en el momento en el que ella tenía el paro cardíaco. Ella en este momento estaba en paro cardíaco, estaba yo haciendo masaje cardíaco, estaba el anestesista ventilando mecánicamente con oxígeno al 100% y el electrocardiograma era plano. Es decir, que no había actividad cardíaca, no había riego en todo el organismo, especialmente en el cerebro. Esta enferma estaba clínicamente muerta. Y esta enferma, en estos momentos, con la objetividad del electrocardiograma plano, ella se puso en contacto conmigo, me tocó y pasó a través mío. Y no solo pasó a través mío, sino que después me contó lo que pasaba en la sala anexa. Teníamos entonces una sala de reanimación de urgencia donde estaban pacientes graves, operados algunos de ellos, que estaban todos monitorizados en una sala de cuidados intensivos. Me explicó exactamente los enfermos que habían, el personal que había. Y más lejos, en el servicio de urgencias, están los quirófanos de urgencias. Y me dijo, en el quirófano de urgencias estaban operando una fractura de cuello de fémur. Yo, después de hablar con ella, bajé al servicio de urgencia, revisé los ordenadores y exactamente lo que ella me contó en aquellos momentos, que estaba clínicamente muerta, con un electrocardiograma plano, y nosotros con todos los mecanismos de reanimación, lo que ella me contó era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Después de estos momentos de sorpresa, ella dice que empezó a notar una sensación de paz, de armonía, de gozo, y contactó con unos seres, dice, ella les llama seres luminosos, de mucha luz, que le orientaron y le ayudaron. En aquellos momentos tuvo una sorpresa tremenda, de una gran alegría. Contactó con su madre hacía poco tiempo que había fallecido. Este fenómeno es frecuente también en la biografía mundial, contactar con familiares o personas a las cuales afectivamente estamos muy unidos, ya fallecidos, que las encuentran y tienen un contacto visual con ellas. Y posteriormente refiero lo que dicen todos, a través de un túnel, de un puente. Ella no refirió esto, sino que vio a distancia una zona muy luminosa que le llamó la atención, y cuando alcanzó esta zona, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente de amor llegó a unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. En aquel momento ella refiere, también es frecuente, como si fuera una pantalla, tuvo una visión de toda su vida, pasada, presente y futuro. Esto sí que me dijo que no contara nada. Es decir, me contó cosas del futuro de su vida. Y encontrándose en esta situación tan placentera, los seres luminosos le dijeron que tenía que volver a su dimensión humana, reintroducirse en el cuerpo, porque no había terminado su ciclo en la dimensión humana. Ella se opuso, esto también es muy frecuente. Dice, yo no quiero volver, yo me quiero quedar aquí. Porque después me refieren, dice, el auténtico Vía Crucis y Valle de Lágrimas está en la dimensión humana. Dice, el otro lado, dice, es algo extraordinario. Y esto después lo comentaremos, todas estas vivencias que ella tuvo, me las explicó con una vitalidad, una serenidad que realmente hay que vivenciarlo esto. Ella dijo que realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con un sueño, sino que es una auténtica realidad. Y me lo explicó hasta el último detalle. Es decir, se acordaba de exactamente todas las vivencias. Cuando después comentaremos que precisamente una de las zonas más afectadas de falta de riego cerebral es el hipocampo, una zona del sistema límbico, del cerebro medio, que corresponde
por filogenia a los mamíferos, es de los que primero se afecta, donde se produce se almacena la memoria. En cambio, él tenía una memoria exhaustiva y perfectamente bien definida en cuanto a todos los detalles, los aspectos generales, como también todos los detalles que rodearon a la parte principal. Según la International Association for Near-Death Studies, una experiencia cercana a la muerte es un evento psicológico profundo que puede ocurrir en personas en riesgo de muerte o si no en fuertes crisis físicas o emocionales. Al incluir elementos trascendentales o místicos, suele constituir una intensa vivencia para la consciencia del paciente. No es una patología mental. Yo diría, o partiría de la base fundamental, es que se trata dentro de un proceso disociativo, por nombrarlo, entre comillas obviamente, pero con unas características tan peculiares que lo hacen, digamos, como un segmento aparte de lo que podría ser en teoría patología o fenómeno psicológico. Para identificar una ECM y evaluar su profundidad, desde los años 80 se usa la escala desarrollada por Bruce Greyson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es un cuestionario de 16 ítems cuyo resultado puede oscilar entre 0 y 32. Una puntuación mayor o igual que 7 identifica una ECM. Well, several studies have shown that near-death experiences occur to between 10 and 20% of people who are documented to come close to death, for example, with a cardiac arrest. There are a few things that I think all healthcare professionals should know about near-death experiences. First, just that they are common. They happen very frequently. And secondly, and probably more importantly, they are a normal experience that happens under unusual circumstances. They are not in any way associated with mental illness, with any other medical disorders. They happen to all types of people, all ages, both genders, all ethnic backgrounds. And having a mental illness, a psychiatric disorder, does not make it any more or less likely that you will have a near-death experience, nor does it determine the type of experience you will have. So I think healthcare professionals need to approach these as normal experiences that people have that may, however, be distressing to them until they can understand what the experience is all about. Según la Sociedad Española de Cardiología, en España se producen al año unas 52.000 paradas cardíacas entre intrahospitalarias y extrahospitalarias, cada una con sus porcentajes de supervivencia. Si suponemos que un 15% de esos pacientes que han sobrevivido han vivido una ECM, el número de casos anuales en España durante paradas cardíacas recuperadas podría estimarse en unos 1.300 aproximadamente. Pero también se producen ECMs durante comas, accidentes vasculares, complicaciones quirúrgicas, etc., situaciones que requieren habitualmente de cuidados intensivos. En España contamos ya con una primera tesis doctoral sobre ECMs tras un estudio de 2 años y medio en la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia, a cargo de la doctora en psicología Cristina Lázaro. Pero los resultados eran más o menos compatibles con los que tenía, por ejemplo, Sartori, Ley, Pereira, incluso Samparnia en algunos de los estudios. Rondaban los 6, 5 también, incluso el 5%. Son más o menos unas cifras que es verdad que hay otros estudios que han conseguido bastante más. Yo creo que también por el número de personas o a lo mejor el tiempo, pues es posible que se pueda encontrar una incidencia más. Por tanto, considerando la población de UCI en general, la incidencia de ECMs es de un 6% aproximadamente, una población que lógicamente se solapará con la de paradas cardíacas. Pero por tener una estimación, en una UCI de un hospital grande de, por ejemplo, unas 40 camas y 1.600 pacientes año, los casos de ECM serían de casi unos 100 al año. También en la población pediátrica se han observado estas experiencias y al parecer con una incidencia bastante superior a la de los adultos, del orden del 70% en pacientes recuperados de paradas cardíacas, comas con índice de Glasgow menor que 5, etc. Por último, hay un pequeño porcentaje del total de ECMs que tienen contenido angustioso o se viven como tales,
con contenidos más neutros. La estimación de su incidencia es difícil, pero puede llegar al 15% de las ECMs totales de adultos y al 3% de las pediátricas. Aunque cada ECM tiene siempre sus propias características personales, sí hay una serie de elementos o fases que se repiten en un gran número de casos, independientemente del estado clínico o de cualquier otra variable demográfica. Veamos algunos de estos elementos. Y entonces pues noto que estoy enfrente de mi cuerpo. Claro, yo en un principio me asusté porque yo veía mi cuerpo inerte en la cama y yo estaba afuera, justo enfrente. Me encontraba fantásticamente bien. O sea, cuando estaba en el cuerpo me dolía absolutamente todo, todos los huesos, todos los músculos. Y bueno, en ese estado de conciencia pues yo estaba feliz de la vida. Y sobre todo lo que experimentaba era una inmensa paz. Yo creo que esa es la cuestión clave. Y una inmensa felicidad, que eso también es la cuestión clave. Me reciben 3 seres, que bueno, ahora puedo decir que uno era el abuelo materno, el cual me recibió con un mogollón de amor, una pasada, porque justo se murió estando mi madre embarazada de 2 meses, y fue... me estoy emocionando, sí. Y eso pues me recibió con un mogollón de amor, una pasada. Luego estaba mi abuelo paterno, Tomás, que él también murió de infarto y me dijo algo así como que otro del club o bienvenido o sea, no, a nadie, a ninguno de los dos que les conocí. Y luego estaba Íñigo, que era un amigo mío que se murió en un accidente de moto cuando él tenía 22 años. Y bueno, simplemente estaban para acompañarme, ¿no? O sea, para... Entonces yo lo que sí que vi, porque era como una... Eso sí que era como una cuesta, o sea, era como muy profundo, muy lejos, vamos, se veía. Entonces era como si fuera una cuesta y en el fondo sí que se veía una luz que es indescriptible, una luz maravillosa, que yo sí que llegué como me iba hacia la luz. Y lo curioso que era, mientras yo me estaba yendo hacia la luz, yo estaba viendo lo que estaba pasando en la habitación. Lo primero que veo yo es mi nacimiento, o sea, mi nacimiento puro y duro, o sea, de cómo salgo del útero de mi madre y voy a una luz. Y vas viendo pasar tu vida, más que vas viendo pasar tu vida, vas viendo pasar escenas de tu vida a las cuales le sacas un conocimiento, le sacas una conclusión, ¿no? El caso es que este hombre, esta presencia, o como quieras llamarlo, se posiciona en el mismo escalón que yo, se agacha y con una sonrisa tremenda, ¿no? Tremendamente pacificadora y tranquilizadora, me hace así. No verbaliza absolutamente nada, pero yo sé perfectamente que en ese momento yo me tengo que ir de nuevo a casa, entre comillas, ¿no? A primera vista, se puede pensar que las ECMs no son más que alucinaciones producidas por la propia crisis fisiológica, pero un examen más detenido no parece avalar esta hipótesis. Entonces cogí mis historias y me reuní en el hospital pues con los compañeros del servicio de psiquiatría. Había psiquiatras, había psicólogos, comentamos los casos, se los quedaron, los estudiaron y al cabo de unos días nos reunimos nuevamente y entonces me contestaron lo siguiente. Dice, actualmente en los servicios de psiquiatría vemos alucinaciones o diagnosticamos desde el punto de vista psiquiátrico alucinaciones en pacientes en los siguientes casos. Los drogadictos, tristemente esto es muy frecuente cada vez más. Dice, pero donde es más frecuente es en el brote psicótico, concretamente la esquizofrenia. La esquizofrenia lo más característico es precisamente alucinaciones ya sean visuales, auditivas.
Dice, pero las alucinaciones que vemos en la clínica tienen estas características. En primer lugar, hay los antecedentes, o drogadicción o brote psicótico, que queda clarísimo, lo diagnosticamos. En segundo lugar, cada alucinación es distinta. No hay una alucinación igual de un enfermo con el otro. Y tus enfermos me estás diciendo que todos tienen lo mismo. En tercer lugar, tienen una estructuración que no es lógica. Tus enfermos tienen una estructuración muy lógica. Van paso por paso. La enferma estaba sorprendido, quería hablar contigo, comunicarte. Es decir, los pasos que explican tienen una lógica aplastante. Dicen, las alucinaciones que vemos en la clínica no tienen ninguna lógica. En tercer lugar, se olvidan enseguida. Se olvidan de estas alucinaciones del enfermo. Y los tuyos lo recuerdan al cabo de los años. Dice, por lo tanto, lo que cuentan tus enfermos no lo podemos cualificar desde el punto de vista psiquiátrico como alucinaciones. Y entonces yo les pregunté, ¿qué son? Dicen, no lo sabemos. Pero descartaron totalmente antecedentes psiquiátricos o enfermedad psiquiátrica. Esto es algo distinto, es una cosa distinta, no tiene nada que ver con un trastorno psiquiátrico. En cualquier caso, las personas que viven una ECM suelen quedar profundamente impactadas, y no solo a nivel psicológico, sino incluso fisiológicamente. Se han descrito los siguientes cambios fisiológicos a los que conviene estar atentos en pacientes tras una ECM. Cambios metabólicos, como mayor velocidad de asimilación, menores dosis necesarias, etc. Alergias nuevas a fármacos habituales, comidas, envases, etc. Menor tensión arterial y frecuencia cardíaca. Hipersensibilidad a la luz solar, a sonidos fuertes, etc. Y alteración o inversión de patrones de sueño y del lóbulo temporal izquierdo. Pero es a nivel psicológico donde el impacto es más profundo y duradero. En el estudio holandés publicado en The Lancet en 2001, que analizó 344 paradas cardíacas recuperadas estudiando la incidencia de ECMs, el cardiólogo Pim van Lommel añadió un estudio longitudinal comparando los cambios psicológicos a los 2 y 8 años después de la parada cardíaca entre las personas que sí habían vivido una ECM y las que no. Y solo los que habían vivido una ECM presentaron estos cambios psicológicos de forma significativa y continuada en el tiempo. Una sensibilidad intuitiva mejorada, un mayor aprecio por la vida y las cosas cotidianas, mayor empatía y aceptación de sí mismos y de los demás, despreocupación por los bienes materiales y por el poder, mayor interés por la espiritualidad y el significado de la existencia, y pérdida del miedo a la muerte y creencia en un más allá. Sin embargo, el integrar en la vida posterior estos cambios tan repentinos y profundos no es tarea fácil. Los pacientes tienden a no contar su experiencia por miedo al juicio externo y a encerrarse en sí mismos con todos los interrogantes que les han aparecido. Se han observado, por ejemplo, casos frecuentes de depresión, tasas mayores de divorcios en pacientes ECM que en la población general y problemas frecuentes de encaje laboral y familiar tras las ECMs. He tenido casos de personas que se han sentido muy mal y que han caído en depresión y que, bueno, incluso que han contado estas experiencias a psiquiatras y los psiquiatras, claro, cuando tú cuentas y es lógico pensar, si no sabes lo que es una experiencia cercana a la muerte, que has hablado con un ser que no está vivo, pues dicen, pues esquizofrenia, paranoia o algo, ¿no? Entonces intentaban medicarlos. Claro, una experiencia cercana a la muerte no necesita medicación, necesita que se le entienda, que se les deje expresarse y que hagan los cambios en su vida que tengan que hacer. En el año 2021, la Universidad Americana Johns Hopkins dedicó el monográfico de su revista de bioética Voices al cuidado sanitario después de una ECM. En la introducción puede leerse: las ECMs ponen en contacto a los pacientes con sus sanitarios, que son normalmente los que primero hablan con ellos después de la experiencia. Como señala Hagan, estos profesionales casi no reciben formación sobre ECMs y su reacción ante el relato de la experiencia puede afectar al bienestar del paciente tanto positiva como negativamente,
con un impacto duradero en su vida mental, física e incluso interpersonal. Y bueno, fue cortado por una sanitaria, una TS, que vino a tomarme la tensión, pues eso, pues lo normal, y le empecé a contar y me dijo, eso son chorradas. Y creo que le contesté mal. Dijo, chorradas las tuyas, algo así le dije, ¿no? O sea, creo que le contesté mal. Y lo que sí hizo fue el que yo me metiera en mi pensamiento y en mis vivencias y las viviera como si fuera un tabú, ¿no? O sea, calladito, muy calladito durante muchos años. Y esto, soy rarito, pero voy a callar, ¿no? Esto para mí, yo vivo a mi nueva vida como desde la conciencia, vamos a decir, pero esta persona, no, que es un comentario tonto, ¿no? Pero te jode. Y a mí ahí sí que me haría falta a mí, pues eso, me hubiera hecho falta, pues alguien que hubiera podido tirar del hilo, ¿no? Y sí me hubiera gustado el tener todo escrito y el tenerlo todo en carne viva y en ese momento que estás ahí con toda la herida abierta, el poder tener a alguien que me escuchara, que me creyera y que pudiera escribir o que me invitara a que escribiera yo todo lo que había vivido, que es lo que no pasó. Pero... I think it's important for healthcare workers to be aware that their patients may be having these experiences. Often people who have a near-death experience will feel a need to talk about it, but they are looking for some sign from the health professional that they're open to hearing it. So I think it's hard for a healthcare worker in the crush of a resuscitation to think about the psychological needs of the patient. You're trying to revive them. But it's helpful to think that this person is going through some unusual experience and may need to talk about it and to allow that person to do so. Y me llevaron al psicólogo y me metieron Lexatin. Claro, porque creían que había ansiedad ahí, ¿no? Y sí que es cierto que había ansiedad, sobre todo por ver en mi madre y en gente a la que se lo contaba, al psicólogo, el poco crédito que le daban a esto, ¿no? Si hubiera habido alguien que me hubiera explicado todo esto, me habría quedado tan tranquilo. Pero de alguna forma yo entendí que esto no era muy normal y que no estaba bien decirlo. No estaba bien comentarlo. Lo que más le preocupa al paciente es la aceptación por parte del personal sanitario, médicos y enfermeras, familiares y amigos. Es decir, que le crean, que acepten que él realmente ha tenido un fenómeno, unas vivencias y unas experiencias durante el tiempo que él estaba en muerte clínico. Lo peor que podemos hacer a un paciente es negarle esta aceptación. Él está tan convencido de que esto es cierto, que aunque le digamos que esto son tonterías, fantasías, alucinaciones, que se debe a la falta de irrigación cerebral, él no se lo cree. Él dice, podéis decir lo que queráis, pero esto es real, yo lo he vivido realmente, esto es cierto, sé todos los detalles, sé hasta el más mínimo detalle. Una alucinación es completamente distinta. Parece importante entonces que el profesional sanitario sea capaz de reconocer un posible caso de ECM, facilitar la comunicación inicial del paciente, cuidar su primera reacción en esa primera conversación y derivar o explicar al mismo paciente y especialmente a su entorno familiar qué son las ECMs, normalizando y facilitando así su integración posterior. Often, the near-death experience is more upsetting for the family of the experiencer than the experiencer, him or herself, because they don't understand what happened. They don't understand why this person suddenly seems different, may have different attitudes, different beliefs, different values, and they may seek help from a doctor or a nurse or a clergyman. I think it's very important in this circumstance to have the caregiver tell the family that, number one, these are common experiences. Number two, these are normal experiences. And number three, your loved one is still the same person. They may have a different perspective on things now, but they still are people. They're still the same person you've known. And we need to work with them on how to integrate this unusual experience into their lives again.
¿Cómo y cuándo preguntar inicialmente al paciente si ha vivido una ECM? En primer lugar, estoy de acuerdo con usted. El paciente, para poder contactar con él en estos aspectos, pues tiene que estar anímicamente totalmente en vigilia, es decir, totalmente despierto. Esto normalmente siempre son pacientes graves que hemos operado, siempre es en el postoperatorio, al cabo de unos días, que ya están pues recuperados. Yo, como pues tengo la costumbre de pasar cada día visita a mis enfermos, se establece un nexo importante de relación afectiva médico-enfermo, y esto lo respeto muchísimo y para mí tiene mucho valor. Esto es importante, esta pequeña confianza y entrega del paciente a su médico, esto te abre mucho las puertas. Evidentemente hay que hacerlo siempre solo, porque delante de la gente ellos aún se retraen más. Hemos de pensar que ellos de una manera espontánea, yo tuve 2 casos, pero no es lo habitual. Si revisamos la bibliografía mundial veremos que lo habitual es que el enfermo no lo cuente, hay que sacárselo. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que buscar un momento idóneo. Primero establecer una confianza con él. Y después, a mí lo que me ha dado un mejor resultado es siempre no hacer la pregunta bruscamente, sino ir un poco de una manera con lateralidad hasta el centro. Es decir, pues diciendo que estuvo muy grave, que vino una situación muy conflictiva, que tuvimos que reanimar al paciente, que después se tuvo que operar. Es decir, manifestar pues que hemos estado con él, luchado por su vida, que hemos conseguido su vida, recuperar su vida. Y después la manera de preguntarlo tampoco de decir, ¿usted tiene esto? No, sino de una manera indirecta. Yo se lo digo, me expreso diciéndole, durante su estancia aquí usted tuvo algún tipo de vivencia, alguna cosa que le llamara la atención, que no fuera lo habitual. Entonces ellos o te dicen, pues sí doctor, o dicen, este tema no lo quiero tocar. De las 2 maneras usted ya puede sospechar que detrás hay algo. Y otra forma que también me ha ayudado a introducirme para obtener la información del paciente es diciendo que yo estoy muy interesado científicamente en este fenómeno. Que este fenómeno, en el momento que dicen, sí, yo tuve una, digo, es que esto que tiene usted es una realidad. Esto es una cosa objetiva. La bibliografía mundial hay miles de casos y hay muchos grupos muy interesados en esto en distintas universidades del mundo que están estudiando este fenómeno. Le damos cada vez más importancia y pensamos que tiene una importancia capital en la dinámica del ser humano. Yo, por ejemplo, les digo entonces, yo tengo experiencia, tengo otros casos, los estoy estudiando con compañeros de otras especialidades y si usted colabora conmigo, pues puede contribuir a ampliar nuestros conocimientos. Es decir, de esta manera, pues le vamos llevando a nuestro redil, hablando de esta manera. Por tanto, y a modo de resumen, ante un posible caso de ECM podrían seguirse las siguientes indicaciones. Primero, sondear inicialmente con sutileza y a solas al paciente. Segundo, escuchar y dejar a un lado las creencias personales. Tercero, cuidar mucho la primera reacción propia. Cuarto, usar preguntas abiertas y dejar que el paciente hable. Quinto, invitarle a que escriba o grabe lo que recuerda ahora de su experiencia. Sexto, tranquilizar con información al paciente y a la familia. Séptimo, incluir una mención a la ECM en la historia clínica por los posibles cambios fisiológicos o psicológicos que puedan aparecer en adelante. Y octavo, saber a dónde redirigir a la persona si lo necesita, a counseling o a psicólogos especializados. En España hay algunas instituciones que ya cuentan entre sus actividades con la atención a personas que han vivido ECMs. La Fundación ICLOVI, por ejemplo, promueve la investigación sobre ECMs, realiza acompañamiento a estos pacientes tras su experiencia, cuenta además con un grupo de encuentro para personas que han vivido una ECM y dispone de contactos con psicólogos especializados en el tema. También la Fundación Meta Hospice, aunque dedicada fundamentalmente al acompañamiento en el proceso de morir, incluye entre sus actividades la investigación en experiencias cercanas a la muerte y cuenta también con psicólogos especializados. Y en un buen número de hospitales se sigue el proyecto de humanización de los cuidados intensivos, que pretende un trato más integral y más humano al paciente que pasa por una situación crítica de salud. Y entonces recuerdo que alguien me dijo, cuando ya había terminado la tesis, que alguien que había estado ingresado en la UCI
se haya sentido muy reconfortado porque aparte del personal de enfermería y de médicos había una psicóloga que les preguntaba sobre ciertas cosas y ellos podían desahogarse. Es cierto que no siempre hablaban de ECMs, algunas veces pues salían otras cosas, ¿no? Pero eso les venía bien, les reconfortaba. Y a partir de ahí hubo determinadas enfermeras que iban preguntando, cuando veían algún caso, ellos siempre preguntaban si habían tenido algún tipo de experiencia en el momento en el que estaban inconscientes, aunque estaban inconscientes. Entonces, si decían que no, pues seguían, y si decían que sí, pues les recomendaban determinadas lecturas o que vieran determinados vídeos que ellos ya conocían, porque ya yo les había hablado de eso, y eso les podía hacer por lo menos que tuvieran una comprensión de aquellas cosas que habían vivido, que no se sintieran ellos mismos como que realmente ahí estaban locos o habían vivido una locura en ese tiempo. O sea que es muy necesario. Las experiencias cercanas a la muerte son un fenómeno complejo con varias vertientes interesantes. En primer lugar, la pura investigación neurológica o anestesiológica sobre cómo puede mantenerse una conciencia lúcida y coherente y una memoria nítida en situaciones a veces de ausencia de riego cerebral o bajo anestesia general. En segundo lugar, la vertiente asistencial de unos pacientes que viven en el entorno hospitalario lo que definen como la experiencia más importante de sus vidas. Y en tercer lugar, la vertiente filosófica o trascendental que queda fuera del objeto de este vídeo. Conociendo mejor este fenómeno y siguiendo unas pautas sencillas en su atención, podemos mejorar mucho la situación y la evolución de las personas que viven una experiencia así.